En el libro de Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y vamos a ir poniéndonos de pie. Estamos de pie. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos con usted por este día que nos regala, Señor. Sabemos que de parte del Dios Altísimo y del Todopoderoso recibimos vida, recibimos el llamado, recibimos la oportunidad de servirle, recibimos los dones, Señor, y hoy le pedimos que su palabra nos sea de bendición, que su palabra nos sea de edificación en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, Padre. Gracias por su fidelidad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, por favor. Pablo está hablando con Timoteo, y Pablo le encarga encarecidamente y delante de Dios y del Señor Jesucristo, y le dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo le dice a Timoteo: te encargo, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Pablo está encargándole, pero con mucha diligencia, a Timoteo, para que se encargue de predicar la palabra de Dios, para que se encargue de corregir a tiempo y fuera de tiempo, para que se encargue de llevar el mensaje de Dios. Pero Pablo sabe una cosa: que el tiempo está corto, que el tiempo se acaba. Y Pablo le dice a Timoteo: por favor, Timoteo, quiero que prediques la palabra. Como hoy en día encarecidamente Dios nos encarga a usted y a mí que prediquemos la palabra. Dígale que está a su lado, por favor: predica la palabra. Predica la palabra. Es muy importante que prediquemos la palabra. Pablo sabía una cosa: que el tiempo se estaba acabando. Hoy nosotros sabemos una cosa: que el tiempo se está acabando. Jesucristo viene. Y usted dirá: bueno, pero Pablo hace ya casi 2000 años dijo que Jesucristo venía, que el tiempo se estaba acabando. Sí. Y dirá usted: pasaron 2000 años ya y Jesucristo no vino. Y yo te digo: Jesucristo viene pronto. Y si Cristo no viene, a ti y a mí el tiempo se nos acaba. Predica la palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, le dice Pablo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y quiero que sepa que estamos en un tiempo donde se amontonan maestros, donde escuchamos fábulas, donde escuchamos tantas cosas hoy que si le ponemos atención nos perdemos, nos salimos del buen camino. Si usted se deja llevar por lo que se está escuchando, por las doctrinas, por todas las fábulas, va a poder o a estar cerca de perder el verdadero camino. Hay tantos predicadores que dicen barbaridades que necesitamos tener cuidado. Realmente necesitamos tener cuidado. Hoy en día estamos llenos de maestros
como dice Pablo, le estaba diciendo a Timoteo, maestros que apartarán de la verdad el oído. No solamente el oído de ellos, sino de aquellos que están escuchando lo que están diciendo. Y gente se está apartando de la verdad del evangelio. Pero tú sé sobrio en todo. Tú soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, Pablo le está diciendo, Timoteo, tú necesitas guardar y cumplir la palabra de Dios que te ha sido encomendada. Va a haber falsos maestros, Timoteo, tal vez vas a padecer aflicciones, pero soporta las aflicciones. O sea, no te apartes del camino correcto de Dios. Hay gente que cualquier aflicción, cualquier opresión, cualquier tal vez desprecio, menosprecio, se quiere apartar del reino de Dios. Se quiere apartar de la casa de Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones. Y tú que estás aquí, dile al que está a tu lado, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones que vengan a tu vida. Porque es necesario. Porque seguramente aflicciones vendrán a nuestra vida. Pero no hay excusa para apartarnos del reino de Dios. No tenemos excusa. Fíjese que en casi todas las compañías, o en muchas, tienen un programa de retiro. Y la gente está aportando cada semana o cada quincena, cada mes, como se le requiere, está aportando una cantidad. Se le está guardando el banco o cierta compañía para el tiempo del retiro. ¿Por qué? Porque va a llegar la edad cuando cumplió tantas semanas, tantos años de trabajo, y por ley se va a jubilar, se retira. Y lo que estuvo aportando cuando se retira le va a garantizar pues algún ingreso que le va a estar llegando por mes, por lo que él o ella ya trabajaron. Y que bueno, es bueno, pero en el reino de Dios no hay retiro. Dígale que está a su lado, en el reino de Dios no hay retiro ni jubilación. Aquí te retiras cuando Cristo Jesús te llama a cuentas y te vas al cielo con Él. Es el día del retiro. No, yo ya tengo más de 60 años, yo ya tengo 70 años, yo ya no voy a predicar, yo ya no voy a evangelizar, ya no voy a repartir folletos porque yo ya me pasé de la edad. No, aquí hasta los 100 años sigues compartiendo la palabra de Dios y sigues predicando a tiempo, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con amor, claro, dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero sigues llevando la palabra de Dios a toda edad. Así que no piense usted decir, no, yo me voy a retirar. No, usted tiene que estar siempre actualizándose en la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar recibiendo la palabra de Dios. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice Pablo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea que Pablo padeció aflicciones, padeció persecuciones, fue apedreado, fue menospreciado. Pablo fue perseguido, Pablo fue azotado, pagó el precio. Y tenía razón de haber dicho, yo hasta aquí llego, Señor, yo me retiro, yo ya fue suficiente. Pero Pablo dijo, no, yo he peleado la buena batalla. Yo he sido afligido, he sido maltratado, pero he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Hasta cuándo guardó Pablo la fe? Hasta el día de su muerte. El día que Pablo murió decapitado, porque fue la sentencia que se le impuso, Pablo murió adorando a Jesucristo. Pablo murió dándole gloria a Dios y agradecido porque él había guardado la fe
hasta el último momento. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y yo le pregunto a usted, ¿usted ama la venida del Señor? ¿Usted espera que Jesucristo venga? ¿Cristo viene? ¿Espera su venida? Hay una corona de vida que Jesús está guardando para ti. Está guardada para ti, para todos los que aman su venida. Entonces, Pablo le empieza a decir a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Se fue a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Se apartaron de la fe. Dice que Demas amó más este mundo. ¿Y sabe usted algo? Hoy en este día, en este siglo que vivimos, en este año nuevo que estamos, bueno, no es año nuevo, ya pasaron 3 meses, ya vamos por los 3 meses. En este 2015, gente que ha conocido a Jesucristo sigue amando este mundo y se aparta del camino de Dios. Se aparta del camino de Dios, se va por otro camino, porque amó más a este mundo. Pablo le dice: Demas ya me desamparó. Demas se fue a Tesalónica porque Demas amó más a este mundo. Y verdaderamente vendrán tentaciones, verdaderamente vendrán situaciones, persecuciones, aflicciones, pero usted y yo debemos guardar la fe. Debemos pelear la buena batalla. Amén. Algo muy importante que podemos ver de parte de Pablo: Pablo hizo todo tipo de milagros por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Pablo resucitó muertos. Pablo sanó enfermos. Pablo echó fuera demonios. Pablo predicó el evangelio ante mucha gente y mucha gente fue bendecida, fue salva. Estableció iglesias por todos lados, todo Asia Menor fue invadida, claro, no solamente por Pablo, por la gente que lo acompañaba, por los cristianos que estaban con él, por los evangélicos que llevaron la palabra con Pablo, y Pablo fue engrandecido. Pero un día, se la voy a parafrasear, no vamos a ir ahí a la cita, pero un día están Pablo por allá, levantan a un hombre que estaba cojo, que no podía caminar, que tenía problemas con los pies, y Pablo mira a aquel hombre cuando está tirado, y viendo que tenía fe, Pablo le dice que se levante, y aquel hombre empieza a caminar, sus pies se le arreglaron. Y al estar en aquel lugar, la gente se emociona y dice: dioses en forma de hombres han descendido a la tierra. Y era Pablo, y Pablo impide que se le dé gloria y honra a él. Traían ya un toro, traían las guirnaldas, estaban ya preparando para hacer un sacrificio, pero Pablo impide que se le dé la gloria a él. Pablo impide que diga él: yo lo sané, yo lo levanté, yo soy importante. Y Pablo dice: gentes, hermanos, yo soy como ustedes, yo no soy nadie importante, yo soy un hombre. Jesucristo es el que ha hecho este milagro. Y sabe una cosa, la escritura nos dice por allá en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, hablamos de maestros que se amontonan, que apartan el oído de la verdad y se van por otro camino, se apartan y van a seguir fábulas. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Y muchos seguirán sus disoluciones o sus divisiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su predicción no se duerme. Pablo dice, Pedro, se van a levantar falsos maestros. En el Antiguo Testamento hubo falsos profetas. Y dice Pedro, y hoy les digo que entre ustedes se levantarán falsos maestros, que por avaricia, que por mercadería van a fingir la palabra, van aún hasta negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que sepa que hoy vemos personas que niegan a Jesucristo. Y qué difícil, y qué tremendo. Y digo qué difícil porque hay gente que ha escuchado el evangelio de verdad, que ha escuchado la palabra viva y escucha una fábula y se va por aquel camino o se va por aquello que está escuchando y resulta que es un falso maestro y se queda en el camino. Pero Pablo le dice a Timoteo, van a venir maestros que van a apartar el oído de la verdad. Esta es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y gente se apartará de la verdad. Ahora, Pablo fue usado en una manera extraordinaria. Pedro fue usado en una manera extraordinaria. Y no se enaltecieron. Y es un ejemplo para nosotros. Dile al que está a tu lado, nunca te enaltezcas. No te enaltezcas. Hermano, si Dios te usa en una manera excelente, si predicas, si oras por la gente y la gente se sana, si Dios hace milagros a través de tu vida, no te ensoberbezcas. Si Dios te lleva a tal o cual posición, no te sientas más. Al contrario, como Pablo dijo, hey, yo soy hombre, denle la gloria a Dios. Dios es el que sanó esta persona, que estaba malo de los pies. Jesucristo es el que lo sanó. Enfoquemos a la gente al Salvador, a Jesucristo. Proverbios 29:23. Pablo sabía algo que usted y yo debemos saber y que es muy importante en la vida del creyente. Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate. Si el hombre se ensoberbece y dice, no, es que yo predico, ustedes, cuando yo predico el Espíritu Santo se siente tan bonito. Cuando oro por la gente se cae. Yo siento el poder. Sienta la humildad. ¿Por qué? La soberbia del hombre lo abate. Y dice la siguiente parte, pero la humildad de espíritu sustenta la honra. La humildad de espíritu mantiene a la persona en su lugar. Mateo 23:11-12. Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12. Y dice la escritura así. Un ejemplo para nosotros para seguir. Como aquellos hombres no se enaltecieron, al contrario. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces Pablo le decía a Timoteo que se mantuviera firme en lo que estaba creyendo, que soportara aflicciones, que se mantuviera humilde, que sí iban a venir falsos maestros y aparentemente iban a ser muy famosos y aparentemente iban a tener mucha gloria delante de los hombres, pero le decía, van a venir falsos maestros, pero tú mantente en tu posición, mantente en la verdad, mantente creyendo lo que es correcto. Proverbios capítulo 16, versículo 18.
¿Cómo es que se debe de mantener usted y cómo me debo de mantener yo? ¿Sabe usted que la soberbia y la arrogancia impiden el fluir del Espíritu Santo? ¿En qué se queda? En mi carne, en mi yo, en mi habilidad tal vez de hablar, en mi habilidad de decir las cosas. Pero eso no es lo que queremos. ¿Qué es lo que quiero yo? Que el fluir del Espíritu Santo sea a través de mi vida, que el fluir del Espíritu Santo sea a través de su vida, para que haga un efecto en las personas. Amén. La soberbia y la arrogancia impiden el fluir del Espíritu Santo y, claro, en nuestra vida, ¿verdad? Retrasan nuestro crecimiento espiritual. Si usted se ensoberbece, se enaltece, su crecimiento espiritual se retrasa. ¿Qué quiere decir? Simplemente que hay una inmadurez espiritual. ¿Quién debe ser exaltado? Jesús. No hay otro. Jesús. No importa lo que yo haga y que yo crea que lo hago bien. Porque ¿qué es la soberbia? Creer, o el enaltecimiento, creer que yo soy mejor que todos ustedes. Eso es. Pero no soy. ¿Qué es la soberbia? Menospreciar a los demás, porque lo que yo hago, yo sí lo hago bien y ustedes no. Dile al que está a tu lado, eso está incorrecto. Eso es incorrecto. Porque nadie somos perfectos, solamente hay uno perfecto, se llama Jesús. Amén. Se llama Jesucristo. Yo no quiero que mi crecimiento espiritual se detenga. No, yo quiero crecer y crecer y crecer. Entonces necesito seguir el ejemplo de estos hombres. No importó cómo el Espíritu Santo se manifestó en su vida, cuán grandes milagros se hicieron, aún Pablo, que se levantó de la muerte, que fue hasta el tercer cielo y vio cosas, dice él, inefables, que no le está permitido al hombre expresar lo que él vio en el cielo. Pablo dice, yo conozco a tal hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero lo conozco. Pero ese hombre fue al tercer cielo y vio cosas grandísimas que no le puede decir al hombre, que el hombre no puede conocer. Pero Pablo dice, yo las vi. Pero Pablo dice, yo me mantengo humilde. ¿Y qué es la humildad? Hay gente que dice, no, yo soy humilde, yo me humillo, yo soy humilde y me hago humilde ante todos los demás. Pero ¿qué es la humildad? La humildad, escúcheme, es el producto de la comunión con Jesús. O sea, una persona dice, yo soy humilde y nunca ora, nunca está en comunión con Jesús. Esa es una falsa humildad. Esa es una humildad en tu voluntad. Pero la humildad verdadera es cuando tú estás en comunión con Dios. Es cuando estás en comunión con el Espíritu Santo. Y cuando alguien viene y te ofende y te dice, me caes mal, y tú eres humilde, gloria a Dios, Dios te bendiga. Señor, bendice a mi hermano que me está ofendiendo. Pero si tienes una falsa humildad en tu voluntad y alguien viene y te ofende, vas a aguantar la primera, vas a aguantar la segunda, pero a la tercera vas a explotar y vas a gritar. Si tu esposa te ofende una vez, te aguantas. Si te ofende otra vez, medio te aguantas. Si te ofende la tercera vez, paz. Hay un problema. La carne está viva. Pero cuando tú estás en comunión con Dios y tienes la humildad, que es el producto de estar en comunión con Jesucristo, tú respondes con tranquilidad, te mantienes humilde. Si te humillan, si te gritan, tú estás tranquilo y tú te conduces correctamente de acuerdo a como el Espíritu Santo te está indicando, porque estás en comunión con Él. Y si alguien viene y te dice, oye, qué bien predicaste, estuve a punto de caer por la unción del Espíritu Santo cuando estabas orando por mí y sentí algo tan bonito, sentí un calor de Dios y fui sano.
Y tú eres humilde por Jesús, porque estás en comunión con Dios. Y tú dices, ¿sabes qué, hermano, hermana, brother? Es Jesús, dale la gloria a Dios, no me mires a mí. Pero si tú estás en esa humildad mentirosa de Dios, por dentro vas a... hay poder. No, no hay poder. En la carne no hay poder. Necesitamos la verdadera humildad. Yo no me imagino a Pablo, hermanos, no me imagino a Pablo haber descendido del tercer cielo, haber abierto sus ojos y volver a ver la tierra y volver a ver los hombres. Y aquel hombre se sentía como nada. No que se menospreciara o que tuviera baja autoestima, sino que tenía una humildad de decir, Señor, no soy digno de que me llevaras al tercer cielo, de que me permitieras ver lo que vi y me regresaras otra vez a la carne. No soy digno. Era un hombre que estaba en comunión con Dios, y eso es lo que usted necesita y lo que yo necesito, una comunión con Jesucristo, una verdadera humildad, un verdadero servicio y no exaltación. Pablo dice, se levantarán falsos maestros. Pedro dice, se levantaron falsos profetas y vendrán falsos maestros. ¿Por qué? Por la soberbia, por el creerse más. ¿Por qué? Porque se siente bonito. ¿A quién no le gusta que lo alaben y que lo traigan acá? Y que es el mejor o que es la mejor, o que qué bien hace esto, que qué bien hace lo otro. A todos el ego nos hace sentir bien, nos infla, pero estorba el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estorba el contacto con Dios. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y Pablo lo llama o lo dice de esta manera. Pablo dice, he pedido a Dios que quite este aguijón de mi vida. Le he rogado 3 veces a Dios que me sane. Pablo quedó ciego. Pablo, siendo un gran hombre de Dios, Pablo quedó ciego. Y dice la escritura que él le pidió a Dios 3 veces que lo sanara, que le quitara este aguijón. Y Pablo dice, tal vez no me lo quitas, Señor, para que yo no me enaltezca, para que yo no me enorgullezca. Por eso traigo este aguijón conmigo todos los días, para mantenerme humilde. Y se mantuvo humilde todos los días hasta que Dios lo llamó a cuentas. Y Pablo sabía que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces es mejor que estemos delante de Dios en humildad y permitamos que Él fluya en nuestras vidas y haga los milagros que Él quiera, requiera y necesite hacer con y en nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Santiago 3:1. Libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Pero Santiago dice, no se hagan maestros, o no nos hagamos maestros nosotros mismos y querramos decir que somos maestros, sino permitamos que Dios obre el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Mateo 7:20, Mateo dice, por sus frutos los conoceréis. Es lo que dice Mateo por ahí en el capítulo 7, en el versículo 20. Dice en Mateo, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
¿Quién es el que entra en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Amén. Y yo quiero entrar en el reino de los cielos. Y yo quiero ser conocido como una persona que es hacedor de su palabra y que tiene buen fruto. ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? Con el diario vivir. ¿Cuál es el testimonio más importante que usted puede dar? Que yo puedo dar. Le voy a decir que no es en la iglesia. El testimonio más grande que usted puede dar no es el que usted puede dar en la iglesia. El testimonio más grande que usted puede dar no es el que usted da en su trabajo, en su escuela, donde usted esté. El testimonio más grande que yo puedo dar es en mi casa, es con mi familia. ¿Quién determina mi testimonio? Mi familia. Claro, yo lo determino con Dios, yo decido cómo me comporto, cómo reacciono. Pero ¿quién determina que tengo buen testimonio? Mi familia, mi casa. Ellos son los que saben si tengo buen testimonio o no. Ellos son los que saben cómo me comporto. Ellos son los que saben cómo los trato, cómo vivimos. Ese es el principal testimonio. El que la gente en la radio, el que la gente donde vayamos a predicar, la gente donde estemos diga, ah, qué buen testimonio de fulano, sultano. Ese no es el testimonio más importante. Es el que doy en mi casa. Ese es el mejor y más importante testimonio, claro, delante de Dios. Amén. Ese es el testimonio más importante, porque Mateo dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ahí es donde yo debo de tener cuidado y donde yo debo de estar atento, como Pablo le dice a Timoteo, hey, ponte las pilas, predica a tiempo, predica la palabra. ¿Cómo voy a predicar? Dile al que está a tu lado, es necesario que prediques con tu vida. Dile, es necesario que prediques con tu vida. Dirá, es que yo no tengo el micrófono en la mano, yo quisiera predicar. No, predica con tu vida. Si no puedo predicar con mi vida, estoy corto. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Segunda de Timoteo 3:1. Pablo sabía. Segunda de Timoteo 3:1 le dije, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, estamos viviendo tiempos peligrosos. No le quiero decir que vendrán tiempos peligrosos, estamos en tiempos peligrosos hoy en día. Amén. Y Pablo le dice a Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Porque, hermanos y amigos, estamos viendo estos tiempos peligrosos y estamos viviendo estos tiempos peligrosos. Por eso es importante que utilicemos los instrumentos o las herramientas que tenemos a la mano. Pero es importante que usted tenga cuidado lo que ve en internet. Tenemos una facilidad ahorita de desplegar ahí una serie de ministerios, un montón de predicadores, un montón de apóstoles, un montón de evangelistas. Pero es necesario que tengamos cuidado en qué es lo que estamos recibiendo. Incluso si vamos a campañas, si vamos a conferencias, porque nos invitan o porque se da la oportunidad, es necesario que tengamos cuidado lo que estamos escuchando y lo que estamos recibiendo, para que nuestra vida no sea desviada de la verdad.
¿Me entiende? Dirá usted, es que la persona que predicó, la persona que me dio la palabra es un apóstol. Es que es un profeta y me dio una palabra y yo creo la palabra que me dieron. Pues yo creo la palabra de Dios. Y si la palabra que me dieron no está alineada con la palabra de Dios, no la recibo. No importa que se vea muy buena y que me hayan dicho unas palabras bien bonitas, no importa. Si no está alineada con la palabra de Dios, mejor la pongo en las manos de Dios. Falsos profetas, falsos maestros, hombres amadores de sí mismos, y necesitamos tener cuidado. Dice el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Tenemos que tener cuidado. Tiene que tener cuidado, porque hay gente que predica y pide que se haga tal o cual cosa para que se cumpla algo en tu vida. Y tenemos que tener cuidado lo que la palabra de Dios nos dice, y tenemos que tener cuidado lo que estamos recibiendo como doctrina. Amén. Enfoquémonos en la palabra de Dios. Dice en el versículo 9: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo le dice: tú has seguido mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que si usted dice, es que me dicen que todo va a ser color de rosa, lo siento mucho, la vida de Cristo o la vida en Cristo no es color de rosa. Hay persecución, hay situaciones, hay problemas, pero de todas ellas te librará el Señor. Y quiero que le digas al que está a tu lado: de todo aquello te librará el Señor. De todo aquello te ayudará, te librará el Señor Jesucristo. Amén. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y por ahí hay algunos que dicen hoy en día que ya no tienes que leer la Biblia, que no es necesario que leas la palabra de Dios, que simplemente que tú le pidas a Dios, que eso es suficiente, que la Biblia ya no es importante hoy en nuestros días porque ya pasó de moda. La Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil para enseñarte y para enseñarme. ¿Qué te va a enseñar? Nos va a enseñar a vivir, nos va a corregir. Que hay gente que no le gusta que la palabra de Dios le corrija y que por eso mejor cierra su oído a la verdad y se aparta y quiere seguir fábulas. Eso es otra cosa. Pero la palabra de Dios te va a enseñar, te va a corregir y te va a redarguir. Y por eso cuando escuchas un mensaje predicado de Dios,
Sientes a veces en tu corazón que, ay Dios mío, ¿dónde me escondo? Trágame tierra, parece que me están hablando a mí. Claro, porque la Biblia habla directamente a ti, a tu corazón. ¿Por qué? Porque es necesario que cambiemos cosas que no están correctas. Por eso te redarguye, te corrige, te instruye en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Porque si no, no estamos preparados para toda buena obra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer cosas incorrectas. Nos vamos a equivocar y vamos a pensar que está bien, pero la Biblia dice que estás mal, o que estoy mal en lo que estoy mal, y tengo que corregirlo. Así que recibe la palabra. No te guíes por cualquier doctrina, por cualquier persona que está predicando. Alínealo, o si está alineada con la palabra de Dios, bien recibida y bien predicada. Y si no, pues marca tu línea. Amén. Póngase de pie, por favor. Es importante que sepamos en qué hemos creído. Hemos creído en un Salvador, en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo y en Jesucristo, el Hijo, el único Salvador, el único que Dios ha puesto y que está entre Dios y los hombres para que podamos ser salvos. Quiero pedirle, invitarle que incline su rostro. Si usted está aquí y no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, Él es el único que puede llevarte por el camino correcto al cielo. Quiero invitarte a que abras tu corazón en esta noche. Y la única manera de seguir la sana doctrina es con Jesús en tu corazón. Es arrepintiéndote de tus pecados, pidiéndole perdón a Dios y permitiendo que Jesús venga a ser tu Señor y tu Salvador. Así que en esta noche, por favor, dile con estas palabras: Señor Jesús, ven a mi vida. Señor, ven a mi corazón. Hoy comprendo que soy pecador. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias por salvarme y gracias por perdonarme. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi corazón. Gracias por perdonarme. Amén y amén.